Hola, mi nombre es Richard y tengo 14. Esta es mi increíble historia que ocurrió en nuestra familia. Mi padre era piloto militar. Él a menudo volaba hacia el sitio más peligroso del campo de batalla llamado el punto de conflicto. Lamentablemente murió durante uno de estos viajes. En mi cabeza, él siempre es joven, fuerte y muy valiente. Me enseñó a nadar y a andar en bicicleta, y cuando estaba en casa antes del próximo viaje al punto de conflicto solía acostarme y leerme cuentos para dormir. En ese entonces solo tenía 5 años, pero aún recuerdo cuando nos dijeron que había muerto. Mi mamá me llevó al jardín de infantes. Fuimos al parque de atracciones y compramos helado. Cuando volvimos a casa sonó el teléfono. Mi mamá respondió. Ella estuvo en silencio durante mucho tiempo. Luego solo dijo, entiendo, y colgó. Su cara se congeló. Ella solo se quedó mirando a la nada durante varios minutos, y cuando le pregunté qué había pasado, se sentó, me abrazó y me dijo que mi papá se había ido, que ahora viviría en el cielo. Era demasiado joven para entender lo que era la muerte, pero me dolió mucho solo porque nunca volvería a ver a mi papá. Mientras caminaba, miré al cielo y saludé hacia las nubes. Grité, «¡Papá! ¿Dónde estás? ¡Te extraño!». Más tarde me di cuenta de que la muerte era el destino final y que no había vuelta atrás. 6 meses después nació mi hermana Chloe y me enamoré de esa pequeña inmediatamente. Cuando creció un poco, estaba claro que era la copia de mi papá. Nuestra madre siempre ha sido un ejemplo a seguir de amor verdadero y heroísmo para mí. Nunca se quejó. Para ella, Chloe y yo éramos su mundo entero. Mamá hizo todo por nosotros y nos amó como 2 padres, por papá y por ella misma. 2 años después de que papá se fuera, hubo un incendio en nuestra casa. Afortunadamente pasamos esa noche con nuestra abuela, así que habíamos sobrevivido, pero todos los álbumes se habían quemado. Restauramos algunos de ellos porque nuestros parientes tenían las copias, pero solo pudimos encontrar las fotos de la infancia de papá porque la abuela las guardaba. Recuerdo claramente cómo lloraba mamá. También me dolió no ser capaz de mostrar a mis futuros hijos las fotos de su abuelo. Y Chloe nunca vio a papá en lo absoluto. Resulta que ella jamás sabrá cómo era él. Es terrible. De hecho, a partir de los 8 años, ella comenzó a preguntar acerca de papá. Ella quería ver sus fotos. Para mamá, cada petición fue un verdadero golpe a su espíritu. Era imposible soportar algo así. Este año, Chloe cumplió 9 años. Creció siendo muy inteligente. Estudia bien en la escuela, ayuda a mi mamá y sueña con convertirse en doctora. En su cumpleaños, en la mayoría de todos espera a soplar las velas del pastel. Quería hacer su deseo más preciado. Sabíamos que era un cachorro ya que lo había pedido desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, decidimos sorprenderla. Cuando cerró los ojos y formuló su deseo, nuestra tía ya estaba parada detrás de ella con un pequeño cachorro en los brazos. Chloe sopló las velas y luego miró a su alrededor y vio al cachorro. Estalló en lágrimas de alegría. Ella llamó al cachorro Dream. Ese día no se separó de él ni por un segundo. Y estábamos felices de poder cumplir su sueño en el día de su cumpleaños. En la noche, cuando los invitados se fueron, Chloe y yo nos fuimos a la cama, y le pregunté si le gustó todo lo de hoy. Y ella me contestó, por supuesto Richard, pero quiero contarte un secreto. Solo prométeme que no se lo dirás a nadie. De hecho, no pedí el cachorro cuando apagué las velas. Deseé poder ver a papá. La abracé y le dije, desafortunadamente eso no será posible. Ella lloró un poco sobre mi hombro y nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente salimos a buscar a mamá para llevarnos a la escuela. Me di cuenta de que había algo en nuestro buzón del correo. Estaba seguro de que solo eran cuentas y decidí sacarlas para dárselas después a mamá. Estaba muy sorprendido cuando abrí la caja porque había un sobre amarillo allí. Miré el nombre del remitente y me asusté. Estaba el nombre de mi papá en él. Decidí que era una mala broma de alguien, así que se lo entregué a mamá. Supongo que ella pensó lo mismo cuando vio el remitente. Mamá abrió la carta y lo primero que salió fue una foto de papá. Empezó a llorar y corrió a la casa. Chloe y yo nos miramos y la seguimos. Durante algún tiempo, mamá se quedó en su habitación detrás de la puerta cerrada. Nos quedamos en silencio y esperamos. Luego, ella salió y se sentó a nuestro lado. Le mostró a Chloe algunas fotos de papá. Este es papá, le dijo. Chloe tomó la foto y sollozó. Ella dijo, nuestro padre era increíblemente guapo. Estoy tan feliz de que mi deseo se hiciera realidad tan rápido. Había muchas cartas en el sobre. Papá se las había escrito a mamá, a la abuela y a mí. Mamá me dio un pedazo de papel que se había vuelto amarillo con el tiempo, en el que estaba escrito para mi hijo Richard. Papá escribió que nos extrañaba y que en exactamente 153 días estaría con nosotros y me compraría el auto grande con pedales que yo quería. Me pidió que fuera un buen chico y que ayudara a mamá.
Escribió esta carta cuando yo tenía 5 años, así que papá lo escribió en letras prolijas de imprenta para que yo pudiera leerlo, y me puso un medallón con una imagen de un avión. Saben, es difícil describir tus sentimientos cuando recibes una carta que vino del pasado. Lo sé, los hombres no lloran, pero no pude contener las lágrimas. Estaba muy feliz de recibir esta carta y el regalo de mi padre, incluso 9 años después. Agradecemos a nuestro sistema de correo por un retraso de entrega de casi 10 años. Después de todo, si la carta hubiese sido entregada a tiempo, las fotos de papá se habrían quemado en el fuego del incendio. Luego de esto, Chloe comenzó a creer en milagros. Guarda la foto de papá en su estuche de lápices de la escuela. Decidí firmemente que también me convertiría en un soldado. Aunque mi madre está en contra, creo que en el futuro ella entenderá y aceptará mi decisión. Por favor, dale me gusta a mi historia. ¿Crees en milagros? ¿Alguna vez has encontrado cosas inusuales? Comparte la respuesta en los comentarios. Hola a todos, me llamo Kylie y estoy segura de que nunca han escuchado una historia así como la mía. A simple vista somos una familia ordinaria y yo soy una niña ordinaria. Por la mañana mamá y papá se van a trabajar, me dejan en la escuela en el camino. Por la noche cenamos juntos, si todos llegan a casa del trabajo a tiempo y después a veces vemos películas. Y los fines de semana alimentamos a los patos en un estanque cercano. Eso es prácticamente todo. Somos una familia muy normal y tal vez incluso un poco aburrida, al menos eso es lo que siempre había pensado. Cuando era pequeña, estaba segura de que mis padres tenían trabajos normales. El papá de uno de mis amigos tenía un trabajo interesante. Era bombero. Sin embargo, parecía simplemente imposible que cualquiera de mis padres pudiera tener una profesión peligrosa. Mi mamá siempre trabajó con flores, hacía ramos florales y luego abrió su propio pequeño estudio de floristería. Era una profesión muy pacífica y hermosa. Lo más estresante que se ponía a su trabajo era cuando alguien joven impulsivo olvidaba comprar un ramo de flores antes de una cita y exigía las rosas más hermosas con poca antelación. Nunca supe exactamente qué era lo que hacía mi padre. Cuando era niña, cada vez que hacía una pregunta, me decían que su trabajo era muy importante. Cuando tenía aproximadamente 5 años, tenía la impresión de que era el representante de algún jefe o el jefe adjunto en una organización estatal. Nadie me dijo cuál era la organización porque, según los adultos, no sabría de qué se trataba. En general, me daba la impresión de que su trabajo consistía en lidiar con muchos documentos o algo así. No estaba tan interesada en conocer los detalles, así que esta explicación me satisfazó y evitó que volviera a plantear más preguntas. Cuando alguien en la escuela o en cualquier otro lado me preguntaba lo que hacía mi papá, simplemente les decía que trabajaba para el gobierno y que no conocía ningún detalle. Si seguían interrogándome, comenzaba a hablar de mi madre y con entusiasmo le contaba a la gente que como ella hace ramos de flores y embellece la vida de las personas. Como en cualquier otro trabajo, a veces mi papá trabajaba hasta muy tarde y en ocasiones trabajaba los fines de semana. Yo no veía nada extraño en eso. Les pasa a todo el mundo. Sus continuos viajes de negocios tampoco me sorprendían. Nunca se sabe a dónde tendrás que ir para asuntos estatales importantes, o por lo menos yo no lo sé. A veces notaba que mi mamá se ponía nerviosa cuando no podía contactar a mi papá. Pero mi madre es muy sutil, creativa y a menudo preocupada. Por lo tanto, incluso en esos momentos, permanecía completamente confiada en que nada fuera de lo normal estaba sucediendo. Excepto cuando un par de veces accidentalmente vi que mi papá hablaba con unos hombres de traje negro en la esquina de nuestra cuadra. Claramente discutían algo importante, pero simplemente asumí que eran sus amigos del trabajo, que no había tenido tiempo de cambiarse de ropa después de salir de la oficina. La primera vez que comencé a notar cosas extrañas fue hace unos meses. En una ocasión, cuando entré a la habitación de mis padres mientras papá se preparaba para el trabajo, estaba a punto de sacar algo del armario y cuando se dio cuenta de que yo estaba ahí, inmediatamente escondió lo que sea que estaba sacando y me mandó a desayunar. Al principio no pensé mucho en esta ocasión. Luego vi los mismos autos negros pasar por nuestra casa varias veces. Y una noche cuando regresé a casa, escuché a mi mamá y a mi papá en la cocina discutiendo, algo relacionado con las palabras peligro y armas. Cuando entré, inmediatamente se callaron y comenzaron a actuar como si nada hubiera pasado, pero ninguno de ellos eran buenos actores. Mis padres estaban claramente nerviosos y no querían que supiera por qué. Empecé a pensar que me estaban ocultando algo. Querían llegar al fondo de esto. Una noche, cuando papá se estaba bañando después del trabajo y mi madre estaba cocinando la cena, me escabullí en su habitación. Abrí el armario de mi padre y no encontré nada, pero sabía que me estaba ocultando algo. Miré a mi alrededor y comencé a preguntarme dónde podría estar cualquier cosa que fuera. No había nada debajo de la cama o alfombra. Nuevamente en el armario, solo había trajes oscuros y corbatas. Y luego accidentalmente me apoyé en la pared interior del armario y sentí que había un vacío detrás de ella. Y supe que ese debía ser el escondite.
Regresé a la habitación de mis padres al día siguiente cuando no había nadie en casa. Mi conciencia me atormentaba un poco, pero mi curiosidad era más fuerte. Abrí el armario y presioné la pared donde había sentido el vacío el día anterior. No pasó nada de inmediato, pero eventualmente la puerta se abrió. Quité el panel de madera y detrás de él encontré varios contenedores pequeños y pesados. Estaban hechos de hierro y no pude abrirlos. Pero en el fondo del depósito encontré algo que me asustó. Había una pistola, que claramente no era de juguete. Estaba asustada e intrigada al mismo tiempo. ¿Por qué mi papá necesita una pistola? ¿Qué almacenan estos contenedores impenetrables? Las respuestas a mi pregunta llegaron repentinamente. Una noche, cuando papá estaba en un viaje de negocios, alguien llamó a la puerta. Mamá abrió la puerta. Había varias personas de traje negro, muy similares a las personas que había visto con mis padres antes. Mamá de repente se puso pálida, pero por supuesto, invitados como esos no vienen todos los días. Todos entraron en la casa y mi madre me envió a mi habitación mientras ella iba a la sala para hablar con estos hombres de negocio en traje. Media hora después me llamaron al salón. Me tensé un poco, pero aún así bajé. ¿Qué está pasando? ¿Hicimos algo mal? Pensé para mí misma. Primero mi madre me sentó frente a ella y pronunció un largo discurso sobre cómo yo ya era un adulto, que era responsable y que a veces ocurrían situaciones imprevistas en la vida. Después de todo eso, los hombres que habían llegado antes hicieron unas preguntas. Querían saber si mi padre había intentado ponerse en contacto conmigo en las últimas 48 horas por cualquier medio. Si había notado algo extraño y cosas así. No entendí lo que estaba pasando. Si mi padre quisiera contactarme, simplemente llamaría. ¿Por qué haría otra cosa? Resultó que todas mis preguntas tenían una respuesta muy impactante. Resulta que mi papá es un agente secreto. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Miré a mi madre para confirmar, pero ella solo asintió con la cabeza, diciendo que estaban diciendo la verdad. Resulta que mi papá, a quien yo consideraba el papá más común del mundo, está ahorita en una misión peligrosa. No ha estado en contacto y nadie ha tenido noticias suyas durante 48 horas. Me explicaron que ellos y sus colegas visitan a las familias de los agentes solo en los casos de mayor emergencia, así que yo no debería contarle a nadie acerca de esto. Los hombres de traje negro después discutieron algo con mi madre antes de irse. Después de todo lo que sucedió, no pudimos dormir. Toda la noche mi madre y yo esperamos noticias. No fue hasta la mañana que mi padre finalmente nos llamó y dijo que todo estaba bien y que pronto estaría en casa. Esa noche nos reunimos con mi familia en la sala de estar. Mis padres me contaron que papá ha sido un agente secreto durante muchos años. Solo mi madre sabe de esto. El resto de nuestra familia no tenía idea. No me lo habían dicho antes porque era pequeña y no podían estar seguros de que se lo diría a mis amigos. Mis padres también hubieran temido por mi seguridad si lo hubiera sabido. Ahora que sabía la verdad, me hicieron prometer que nunca le diría a nadie. Luego mi padre prometió enseñarme a disparar si sacaba buenas notas en la escuela. Resulta que en esos misteriosos contenedores que vi en su armario, él guardaba armas y municiones y otras cosas por el estilo. Por lo general también guardaba la pistola en uno de esos contenedores, pero la mañana anterior, que casi lo había visto agarrándola, la tuvo que guardar deprisa. Ahora sé con certeza que el trabajo de mi padre no es aburrido en absoluto. Y aunque no lo puedo contar a nadie sobre esto, aún así estoy tremendamente orgullosa de mis padres y realmente quiero llegar a ser como ellos. Cuéntanos, ¿alguna vez te han ocultado la verdad por tu propia seguridad? Comparte tus historias en los comentarios.